Buenos días. Es un gusto, como todas las veces que tenemos la oportunidad de reunirnos para compartir la palabra de Dios, mensaje que edifica. Y es Dios el que se goza de esta reunión, aunque sea así virtual, a la distancia. Él sabe por qué, pero es un buen día para reunirnos y honrar a nuestro Dios escuchando su palabra. Así que vamos a hacer una oración para entrar de lleno al mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros el día de hoy. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Porque gracias a ti aquí estamos, Señor, y estamos iniciando el escuchar tu palabra que como viene de ti queremos que nos edifique, que nos fortalezca, que nos haga madurar en la fe. Bendícenos pues y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sería ilusorio pensar que el mundo en general vive sin temor de la economía, sin temor de la incertidumbre social por todo lo que está pasando en el mundo. Hay temor también porque a veces salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar, o salen nuestros familiares, nuestros amigos salen a trabajar y no sabemos si por algún incidente o algún accidente no volverán. En fin, hay muchas cosas que amenazan y que siembran el temor en nuestros corazones. Añadamos a esto la posibilidad de contagiarnos y contagiar a nuestra familia del COVID-19. Y podríamos enumerar muchas más cosas. Pero lo que debemos entender es que no podemos permitir que el temor llene nuestra vida, porque ahí está como si fuera un depredador acechando siempre el momento en que caernos encima. Así que vamos a hablar sobre el temor y vamos a ver qué es lo que dice Dios con respecto a él, porque sentir temor es algo natural, es algo que tiene el ser humano en sí, forma parte de su ser. Es esa sensación que nos hace estar alertas, que nos previene para reaccionar rápido y correctamente y bien, para ponernos a salvo de una situación X que nos esté amenazando. El temor en sí no es malo, entonces, es bueno. Malo es que una persona no tenga esa sensación, ese sentimiento de temor, porque entonces querría decir que algo está mal en su cabeza, porque no tiene una sensación que es importante en el ser humano para cuidarnos, para vigilar por nuestro bien o los de lo que nos rodean, de aquellos que amamos, y poder prevenirnos con respecto a X situación. Si no, una persona no siente el temor, entonces corre el peligro de ser dañado precisamente por cualquier situación peligrosa que le rodee. Recuerde, el temor te pone alerta. Y estar alerta es bueno, porque tienes cuidado de cualquier cosa que te esté amenazando. Pero entonces surge una pregunta. ¿Hay una contradicción entre lo que yo estoy diciendo y lo que dice la Escritura? Te voy a decir de una vez que no. Pero déjame explicarte y mostrártelo con la misma Escritura, porque se trata de predicar la palabra de Dios, no de predicar lo que alguien piense, su filosofía, su manera de ver las cosas. Es Dios el que nos tiene que hablar a través de la Escritura. Y en la Escritura vemos vez tras vez que el Señor lo que nos recomienda y nos dice es que no temamos. Entonces, si el temor es bueno, ¿a qué se refiere Dios cuando nos dice que no temamos? De una manera sencilla le diré que lo que Dios no quiere no es que no tengamos temor. Lo que Dios no quiere es que no nos dejemos dominar por el temor. Porque si nos dejamos dominar por el temor, entonces no pensamos con rapidez, entonces no pensamos con claridad, no actuamos rápido y con asertividad, con atingencia. Por lo tanto, entonces sucumbimos ante el peligro que nos estaba acechando. Dios no está en contra de que sintamos temor. Lo que Él quiere es que el temor no nos domine, porque si nos domina, estamos perdidos. Sin el temor, si el temor nos domina, entonces no oraremos, no confiaremos en Dios
y no actuaremos conforme a la fe. Haremos cosas o no haremos nada, pero no haremos lo correcto delante de Dios. Todo porque el miedo nos dominó. Pero mira, si Dios realmente no estuviera o no quisiera que sintiéramos el temor, no habría declaraciones en la Escritura como las del Salmo 56 en el verso 3, donde dice, en el día que temo, y la palabra temor aquí, como en la mayoría de los textos en el Antiguo Testamento, viene del hebreo yaré, que se puede traducir como temor o miedo. Entonces dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. El salmista lo que nos está diciendo es que es normal sentir el temor, porque es una bendición el hecho de que cuando sintamos temor podamos acudir a Dios, porque ahí está Él, y Él nos llama vez tras vez a que vengamos a Él, que recurramos a Él cuando nosotros nos sintamos temerosos, confundidos. En fin, lo que Él quiere es afirmarnos, lo que Él quiere es consolarnos, animarnos para que sigamos adelante. Palabras como esta del Salmo 56, el verso 3, nos animan y nos llenan de gozo y de esperanza, porque sabemos que no está molesto Dios con nosotros por el hecho de que reaccionamos como humanos, reaccionamos como Él nos creó. Podemos acudir a Él no por un reproche, sino por la ayuda, por el amor y por la comprensión que nosotros necesitamos. La palabra temor o miedo no tiene en sí o no encierra en sí un maleficio o una condenación de Dios. Por el contrario, como le decía hace un momento, Dios nos hace un llamado para que vayamos hacia Él. Mira las palabras que el mismo rey David hace en el capítulo 55 de los Salmos, del verso 3 al 5, para que tú veas. Dice así: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Fíjate, o sea, está hablando el rey David de que su corazón le duele, pero le duele por el enorme temor que él está sintiendo. Y enseguida dice, y terrores de muerte sobre mí han caído. Cuando habla de terrores de muerte, Mavet está diciendo que se siente que el temor, que el terror que está sintiendo en ese momento, que el miedo que está sintiendo en ese momento, le puede vencer, le puede dar un ataque, puede llevarlo a la muerte. Y fíjate que nunca vas a encontrar ahí el reproche de Dios, porque Él siente miedo. Y el terror de muerte sobre mí ha caído, dice, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. O sea, de pies a cabeza está temblando. Incluso hay una traducción que dice, y no puedo dejar de temblar. Este que está escribiendo aquí, entonces, ¿es un hombre que carece de fe? No, de ninguna manera. Es un hombre de fe, sí confía en Dios, pero eso no impide que tenga reacciones humanas que no son compatibles a todos, que todos la tenemos, todos nos podemos empatar porque sentimos temor en los momentos difíciles. Y a David en este momento el temor lo embargaba, pero David hace lo correcto. David pide ayuda a Dios porque no se va a dejar vencer por el terror. Escúchame, él siente miedo, él siente temor, pero no se va a dejar vencer por el temor porque sabe que allí está Dios, y entonces el temor lo va a vencer con la fe, lo va a vencer con la ayuda de Dios. Porque mira, también Pablo, otro gran hombre de Dios, dice al menos en unas 3 ocasiones que él siente temor. ¿Eso lo hace incompetente como apóstol del Señor Jesucristo? Claro que no. Incluso todos los apóstoles tenían miedo, sentían miedo en cierto momento. Y para muestra un botón el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde están orando para que Dios les dé valor. Entonces, el reconocer que hay temor en nuestra vida, en el temor, que hay temor en la vida de Pablo, que hay temor en David, los hace hombres honestos, hombres sinceros, hombres de carne y hueso como usted y como yo, que nos enseñan a batallar contra el temor a través de la fe, a través de Dios mismo. Por eso es que Pablo
Dice a los creyentes allá en la carta que escribió a Timoteo en el capítulo 1, en el verso 7, dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y enseguida, fíjese, usa una palabra que es una conjunción adversativa que contrapone la idea anterior con lo que va a decir enseguida. Esta palabra es el sino. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, pero quisiera que lo leyéramos así. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, por el contrario, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está usando aquí, fíjese, para que nos quede bien grabado, para que nos impacten estas palabras de alguna manera. Está usando aquí una figura retórica que se conoce como litotes o atenuación. Esta palabra consiste en hacer una afirmación a través de una negación. Llama la atención. Así que entonces esta negación de no nos ha dado Dios espíritu de cobardía es porque Pablo está subrayando que lo que sí nos ha dado Dios es un espíritu valiente, un espíritu que no se deja dominar por el miedo, por el temor, incluso por el terror. Es un espíritu victorioso, valiente, que nos lleva hacia adelante. Y este espíritu valiente en nosotros tiene al menos 3 elementos sobresalientes, que son poder, amor y dominio propio. Número 1, el poder. Poder es el espíritu de poder, poder que viene de Dios mismo, es el dunamis de Dios, que quiere decir poder generador. Poder que genera la capacidad, la eficacia y la fuerza que nosotros necesitamos. Capacidad para hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Eficacia para lograr el objetivo con los efectos deseados. Y la fuerza necesaria para salir adelante sin que nos detengan los gigantes. Y esto, como le decía, no es de nosotros, es del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Lucas escribe el capítulo 1 en el verso 8 del libro de los Hechos, se acuerda, dice: pero recibiréis poder. Esta palabra poder es dunamis, pero no es un poder explosivo como a veces ponemos como ejemplo la dinamita. La dinamita destruye. Este poder de Dios no destruye, edifica, construye. Es un poder silencioso que actúa, transforma y capacita. Ese es el dunamis de Dios. Por eso Lucas escribe las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es en el Espíritu en que tenemos realmente nosotros este dunamis, este poder. La siguiente palabra, que tiene que ver con la valentía que Dios nos ha dado a los creyentes, es el amor, el espíritu del amor. Es un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor de obra para la gloria de Dios. O sea, no es un amor romántico, ¿verdad?, que se canta o se declama en poemas. Es un amor que actúa. Es el amor que impulsa a luchar con valor sin importar las circunstancias que nos estén rodeando. Este es el amor que nos impulsa a luchar por nuestra familia, por nuestra iglesia, por Dios mismo. Este es el amor que nos impulsa a luchar por la fe, por el conjunto de doctrinas que Dios nos ha revelado en su palabra y nos ha dado para que las vivamos, las prediquemos. Es un amor entonces, dado lo ya mencionado antes, que nos impulsa a caminar de frente al gigante y vencerlo. Vencerlo por el amor que tenemos a Dios, a nuestra familia y a la iglesia. La tercera cosa que nos dice Pablo cuando nos habla del espíritu valiente que Dios nos ha dado es el dominio propio. Es un espíritu de autocontrol. Nos habla de que podemos controlarnos cualquiera que sea la situación que nos esté rodeando. ¿Cuánta gente pierde el control en momentos claves de su vida y entonces lo lleva a la perdición, lo lleva a cometer errores, no a hacer lo correcto? Y Dios nos ha ayudado para controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos, para que dominemos por encima de la situación, para que no nos inutilice
la situación que estamos viviendo. Y hay muchos ejemplos de este tipo de valor que Dios ha transmitido a través de su Espíritu Santo en la gente a través de los tiempos. Estamos usando constantemente el recuerdo de David. David, cuando se enfrenta a Goliat, él dominó su temor. Obviamente, al ver ese gigante de casi 3 metros, domina su temor, pero lo domina por la fe en Dios, porque él sabía que Dios iba con él. No es que fuera inhumano David y no sintiera absolutamente nada. Él confiaba en Dios. Él confiaba que Dios actuaría. Pero podemos también pensar en Sangar, aquel hombre que se enfrentó a 600 filisteos, armado solamente con una vara de 2 metros que tenía un pico en la punta, con una guijada, dice la Escritura. O sea, la guijada es una vara que sirve para arriar bueyes. Y él con esa vara se enfrentó a 600 y salió victorioso. ¿Sintió temor al ver 600 gentes? Pues yo creo que sí. Otra vez, Samgar también es un ser humano, con emociones y sentimientos como todos los seres humanos. Pero lo dominó porque estaba confiando en que estaba obrando, haciendo las cosas para el beneficio del pueblo de Dios, y Dios estaba con él. Pero no nada más estos dos, podemos seguir sacando nombres y nombres, pero pensemos tan solo por último en Eleazar, el hijo de Dodo. Este hombre que no tuvo miedo al cansancio y a la guerra, y tomó su espada, y de tanto luchar, dice la Escritura que se le entumeció la mano, y entonces apretó la espada y no se podía soltar ya de la espada. La espada se quedó, dice la Escritura, pegada en su mano. No se dejó vencer por el cansancio. El dominio propio lo llevó a seguir luchando, y entonces es que se le engarrota la mano y que se queda unida a su espada. Pero fue por la fe. Él sabía que estaba actuando para la gloria de Dios. Él estaba defendiendo al pueblo de Dios. Tenemos la gracia de Dios, el poder del autocontrol, con el fin de que nada nos venza, y mucho menos el temor. ¿Se fija entonces que no es que Dios esté en contra del temor, sino que Dios nos ayuda a superar esa emoción, ese sentimiento de temor, que es bueno porque le decía, nos mantiene alertas? Podemos estar al pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor para poder actuar, dijimos, rápido y correctamente. El consejo de Dios para nosotros cuando viene la lucha contra el temor lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Pero quisiera que nos centráramos en el libro de Isaías para ver algunos pasajes en particular que tienen que ver con el temor y cómo Dios nos anima a vencerlo, porque sabe que es algo natural en nosotros. Ahí está el pasaje de Isaías, capítulo 7, verso del 1 al 4, déjeme leerlo. Dice así: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rasín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Fíjese, estamos hablando de 2 pueblos que por años y años fueron enemigos, pero aquí se alían, y vamos a ver para qué se aliaron. Dice, subieron contra Jerusalén para combatirla, ¿se fijan? Pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. Dice, y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Nos está hablando, fíjese, de que tuvieron un temor que en realidad los cimbró, los hizo temblar. Porque no estamos hablando de cualquier pueblo. Siria, enemigo tradicional de Israel. Siria, un pueblo guerrero. Siria, un pueblo que tenía guerreros valientes, poderosos, experimentados en la guerra. Y no nada más eran ellos, sino que se aliaron con sus hermanos de Israel. O sea, el pueblo del norte. Y aquí lo llama Efraín. Efraín era la tribu más grande y era una tribu guerrera, exitosa en la guerra. Y se alían. Y fíjese, aquí
vuelvo a hablar de una figura retórica que se está usando. Yo sé que a muchos no nos gustan los tecnicismos, pero lo hago por nuestros hermanos que están estudiando aquí en la iglesia hermenéutica. Aquí lo que se está usando como figura retórica es el sinécdoque. O sea, en este caso, dando el nombre de la parte más pequeña por el todo. Aquí llama a Efraín como si fuera Israel. ¿Sí? Es el sinécdoque. Y entonces, y es por esto, porque Efraín era una tribu, la más grande, le digo, y la más poderosa. Así que entonces tenían razón para preocuparse allá en Judá, en el reino del sur. Y sigue diciendo la escritura: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jesub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en camino de la heredad del lavador, y dile, o sea, porque le va a decir al rey: guárdate y reposa. Estas palabras es: cuídate y descansa. Fíjense, están preocupados, tremendo enemigo se les viene encima. Pero Dios lo que les dice es: tranquilo, o sea, relájate. Porque para nosotros los hombres, sí, a veces los problemas, la adversidad puede ser tan grande que nosotros sentimos que es un gigante que nos va a aplastar con el pie. Pero para Dios no son nada. Mírelo y usted lo va a ver, porque cómo es como se refiere Dios a estos enemigos de Judá. Le dice: cuídate y descansa, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. O sea, esta confabulación que habían hecho Razín y Peca, o sea, el rey de Siria y el rey de Israel, o el reino del norte, dice, son como un tizón. La palabra tizón quiere decir palo de madera que está medio prendido, que no tiene fuego, pero que como avienta humo. O sea, ni siquiera, dice Dios, ni siquiera son antorchas. Son un palo mal prendido. Para Dios no son nada, es lo que está diciendo. Así que lo que hace Dios es transmitirnos el no temas, el que confiemos en Él. No temas la amenaza de los hombres, no importa lo poderosos que sean. Si tú estás bien con Dios, Dios está contigo, y todos tus adversarios son como eso, como tizones mal prendidos que hacen humo. Que argüende, pero no son fuego, humean, ni siquiera llegan a ser fuego. Isaías en el año 735 predice, o sea, no nada más le dice al rey de Judá que no se preocupe, que Dios está con él, sino que le dice cómo y cuándo van a ser derrotados. Fíjese, es una profecía y que se cumplió para Siria en el año 732 y para Israel, para el reino del norte, en el 722. La palabra de Dios se cumple, pero atención, mucha atención. En el verso 9 de ese mismo capítulo, en la parte baja del verso 9, a veces lo dividimos en A y B, bueno, en la parte B dice así: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Aquí se trata de que creas las promesas de Dios. Si tú no crees las promesas de Dios, entonces no hay nada para ti. Aquí se requiere de la fe. Dios responde a la fe. O sea, no es a final de cuentas de gratis tus promesas. Llevan un costo. Y el costo que Dios pide es que le creamos. ¿Dios te está dando alguna promesa? ¿Alguna palabra para salir adelante? Tienes que creer en ella. Porque sin fe es imposible que le agrades a Dios. En Isaías, un capítulo adelante, en el capítulo 8, en el verso 12, dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Aquí temáis, ya le dije hace rato, viene de la palabra yaré, pero para que usted entienda bien esto de que ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Si pues dice, bueno, ya le dijo que no temiera. Bueno, aquí es una traducción de Aratas,
Ratas, esta palabra quiere decir no te rindas, no te desalientes. O sea, no tengas miedo y que el miedo no te lleve a desalentarte, a desanimarte. Así que Dios nos llama a que no le tengamos miedo, fíjese, a lo que el mundo anda diciendo. Porque nosotros no dependemos de lo que dice el mundo, nosotros dependemos de lo que dice Dios. Y es ahí lo importante. Esto no quiere decir entonces tampoco que seamos imprudentes, que no seamos precavidos. No, nosotros debemos ser precavidos. Pero lo que estas palabras quieren decir es que no nos dejemos dominar por lo que dice la gente. Porque hay veces que lo dicen tantos y lo dicen tantas veces que empezamos a temer y empezamos a dudar de si nosotros saldremos adelante, si podremos atravesar esta tormenta o no. Pero Dios te está diciendo, no tengas miedo a lo que ellos le tienen miedo. Y es que el miedo se contagia. No te dejes contagiar por él. Refúgiate en Dios. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Tienes que confiar en Dios. El mundo es supersticioso, es exagerado. Sigue y le gusta creer en lo espectacular. Y eso espectacular a veces les cae como una losa encima. Pero tú no temas. No temas lo que ellos temen. Ellos no tienen nuestra roca. Ellos no están puestos, no están parados sobre la roca. Si tú le crees a Dios, tú estás sobre la roca. ¿Cuántas veces la gente ha declarado, no sé, la extinción de la humanidad por un cometa que se avecina? No sé cuántas veces la gente ha declarado la extinción del ser humano por una guerra nuclear. Mira, hoy a pesar de que la pandemia ha causado tantas muertes y causará desgraciadamente muchas más, no debes temer. Porque yo te pregunto, ¿tú estás en la mano de Dios o en la mano del mundo? Grave problema si estás en la mano del mundo. Porque si estás en la mano de Dios, Dios no permitirá que te pase nada que no sea su voluntad. No permitirá que te pase nada que no sea su voluntad. No temas lo que el mundo teme. En el capítulo 37, en el verso 6 de Isaías, dice así: les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Dice, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Pero quiero que te centres en estas palabras. Dice, no temas por las palabras que has oído. No temas lo que oyes. De hecho, hay un dicho por ahí en el mundo que reza más o menos así: no creas todo lo que oyes, porque un día vas a creer lo que no es cierto. Dios está diciendo que no creas todo lo que oyes. ¿No es mayor Dios que este dicho popular? ¿No es para creerle más a Dios que a los dichos populares del mundo? Porque si de creer rumores se tratara, pues ya estamos fritos, ¿eh? Dios nos pide que le creamos a Él, porque Él todo lo sabe y porque Él todo lo puede. Él dice en Isaías capítulo 3, verso 10, díganle al justo que le irá bien. ¿Qué quieres creer? ¿Lo que el mundo dice? Hoy las noticias de la mañana nos están diciendo lo negro que nos espera el panorama en los próximos años. Pero Dios dice, dile al justo que le irá bien. ¿Tú a quién le quieres creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A los rumores o a Dios? ¿A quién le vas a prestar atención? ¿A Dios o a los rumores? ¿A quién debes de seguir en tu vida y en tu caminar? ¿No es obvio? No creas todo lo que oyes. Mira, el año pasado, allá en Holanda, se escapó un niño de un sótano.
Y por eso supieron, por ahí está todo un artículo en CNN y en otros periódicos, es de octubre más o menos creo del año pasado. Por aquí te va a aparecer una portada. Estuvieron 9 años metidos en un sótano para sobrevivir el desastre, el apocalipsis del mundo. 9 años. Fíjate cuánto sufrió la familia, 9 años ahí. De hecho, ahí murió la esposa, la madre de familia. ¿Cuánto sufrimiento trae a veces cosas como creerle a los rumores? Y no es el único, Nosotros hemos visto ya por artículos, ya por documentales o películas, no sé, cuánta gente tiene búnkers allá en las zonas de la serranía, ¿verdad? En los campos, búnkers subterráneos con todos los alimentos para sobrevivir no sé cuánto tiempo, con camas, etcétera, etcétera, por rumores, porque no escuchan lo que Dios está diciendo. Y ve nomás hasta dónde puede llegar el miedo. Isaías 41, el verso 10, dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es uno de los versos que a mí más me gustan, por todo lo que dice Dios ahí en ese verso. Y hasta he dicho, vamos, que si esta fuera la única promesa en la Escritura, que no lo es, con esta bastaría para nosotros los creyentes. Porque nos está hablando un Dios que se interesa en las personas, en los individuos. Entonces se interesa por cada uno de nosotros. Tenemos un Dios personal, no un Dios distante, frío, lejano. Un Dios que trata con grupos. Y mientras más grande es el grupo, pues obviamente más atención le pondría a Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, se interesa en ti y en mí como personas. No nos ignora porque somos menos que un grano de arena en este inmenso universo. Somos microscópicamente insignificantes en el tamaño del universo. Pero no por eso Dios nos ignora. Somos tan importantes para Él que mandó a su Hijo a morir por nosotros, para salvarnos a nosotros. Y escúchame, la manera de morir no fue cualquier cosa. Es morir a través de la tortura. ¿No muestra su interés personal por nosotros? Para que todo aquel que en Él crea. Y déjame enumerar las razones por las cuales no debemos dejarnos dominar por el temor según este verso. Número 1, porque Él está con nosotros. Y ya dijimos, está de manera personal. Su iglesia, sí, somos su iglesia, pero no está pensando en la iglesia como una institución. La iglesia somos cada uno de nosotros. La formamos los individuos, la formamos las personas, la formamos las familias que nos congregamos en las iglesias locales. Y todas las iglesias locales forman la iglesia universal de Dios. Te conoce personalmente, le interesas como persona, entonces Él está con nosotros. Número 2, porque Él nos da fuerza. Fíjate, Él nos da fuerza. Dice que da esfuerzo al cansado. Dice, Dios te esfuerza, te ayudará. Entonces, fíjate que está hablando nuevamente aquí la palabra. Es como si fuera, esta fuerza es como el dunamis. Es poder que genera poder. Poder que genera transformación, cambio, ánimo. Es el mismo ejemplo de de poder. Número 3, porque nos promete ayudarnos siempre, dice ahí. 2 veces menciona la palabra siempre. O sea, no es para cuando Él tenga tiempo, no es para cuando Él no esté cansado, no es para cuando se sienta animado de bendecir.
Es siempre. Por eso es nuestro Dios. Es un Dios que no se cansa, que no se fatiga, que está siempre alerta, siempre cuidando y mirando por los suyos, haciendo algo a través de todos los tiempos, preparando todas las cosas para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo de su plan. Y número 4, podemos confiar en Él y vencer el temor, porque dice ahí, nos promete sustentarnos con su poder. Así como sustenta al universo, nos promete a nosotros también sustentarnos. Cuando la Escritura habla de sustentar, está hablando de que las cosas vivan, de que las cosas produzcan, de que las cosas no se mueran, y todo esto lo hace porque tiene el poder para hacerlo. Por eso muchas veces encontramos que habla de sustenta con el poder de su diestra. Está hablando del Dios todopoderoso, aquel que todo lo creó, pero no nada más lo creó, lo sustenta para que tenga vida. Todo lo que nosotros podemos ver o imaginarnos en el universo tiene vida, y si tiene vida está sustentada por Dios, que es la vida misma. Por eso en Hebreos capítulo 1, del verso 1 al 3, dice así, palabras preciosas, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él creó todas las cosas. ¿Podrá ayudarte a ti? ¿Podrá sostenerte a ti? ¿Podrá levantarte a ti? ¿Podrá llevarte adelante a ti? Y por quien asimismo hizo el universo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es Dios porque es Dios. Este triuno Dios que nosotros necesitamos, que nosotros tenemos, y que no tenemos que entender y comprender cómo es que existe un Dios en 3 personas. Tenemos que creerlo porque así lo muestra en la Escritura. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta. Aquí la palabra es feró, el que lleva, el que sostiene, el que hace que las cosas se mantengan vivas porque las lleva por su curso. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con su palabra creó, con su palabra sustenta. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos confiar en Dios para recibir su palabra de bendición, su palabra de sustento, porque dice la Escritura que Él ha hecho todo lo que ha querido. Claro, es el único Dios, Dios vivo y verdadero. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, vivo y reina por los siglos de los siglos. Y estos versos nos llevan al siguiente, al último de los versos que le estamos dando una pasadita esta mañana. Porque Isaías 43, verso 1 dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Todo conjúntalo aquí en estas palabras: yo te redimí. No debes dejarte vencer por el miedo, porque Él es el que nos salvó. Y no nos salvó, escúchame, no nos salvó para dejarnos a merced del mal. Nos salvó porque tiene un propósito en nuestra vida. Hasta que ese propósito se cumpla, entonces iremos a su presencia. Pero mientras está en desarrollo su propósito para nosotros, no hay que temer. Está obrando en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. No ha perdido el control de nada, no se ha olvidado nada, nada lo toma por sorpresa. ¿Estás en las aguas o en el fuego? Debes tener paz y valor. Dios sabía que ahí ibas a estar.
pero Él te redimió. Eres de Él. Hay un propósito en todo lo que está pasando. Le pertenecemos, fíjate, porque nos compró con la sangre de Cristo Jesús. No nos compró con oro ni plata. Mira, Él es el creador, Él es el dueño de todo. Le sobra el oro y la plata, pero no le sobran los hijos. El hijo unigénito no le sobró, y con Él pagó tu rescate, pagó por ti. Le importas, no tengas miedo, no te dejes dominar por el miedo. El precio que pagó fue demasiado alto como para dejarnos al garete a ver qué nos pasa, o para que pase sobre nosotros como una aplanadora todas las desgracias. No, para eso no nos salvó. Así que no hay que dejarnos dominar por el miedo. El valor es lo que debe caracterizarnos, no el temor. Mira, hemos hablado muchas cosas de las cuales necesitas meditar. Y vamos a la conclusión. Si vivimos en este mundo es porque es un mundo caído, que a veces nos llena de temor. Pero no debemos dejarnos vencer por el miedo, porque Él está con nosotros. Y no nos va a dejar de ayudar, porque al menos, dice, por al menos dos cosas básicas. Nos ama y tiene el poder para ayudarnos siempre. No se le acaba, no se le agota. Bendito nuestro Dios vivo y verdadero. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en este mundo tan conflictivo, en este mundo tan lleno de confusión y de desamor, tú estás ahí, Señor, para extender tu mano y ayudarnos y bendecirnos y protegernos siempre. Gracias, Señor, porque no lo merecemos, pero tú eres bueno, tú eres misericordioso. Bendito seas tú por siempre, Señor. Y así como nos cuidas y nos sustentas, Señor, te pido que lo sigas haciendo a través del tiempo, de este tiempo. Te ruego porque nos guardes y nos apartes de todos los peligros y del mal, Señor. No quites tu mano misericordiosa de nosotros, porque entonces sí estamos en problemas. Estaremos a merced del mal, Señor. Y yo te ruego que nos guardes, que nos sigas guardando, porque lo has hecho hasta hoy. Síguenos guardando, síguenos protegiendo, síguenos prosperando, a pesar de la situación difícil en que se encuentra sumergida la humanidad. Bendícenos, Señor, para que nuestra casa, nuestro trabajo y nuestro negocio vayan adelante y prosperen en medio, Señor, de toda esta adversidad. Tú eres Dios, tú lo puedes hacer. Señor, solo pronuncia la palabra y las cosas serán hechas. Y bendice, Señor, también a mis hermanos y a mis hermanas, no nada más de esta iglesia, sino de tu iglesia en el mundo, para que los diezmos y las ofrendas que ellos traen a tu iglesia, para que la obra continúe adelante, sean administradas para tu gloria y tu honra, Señor. Llévanos juntos, Señor, bendiciéndonos en todos los aspectos de nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, hermanas, familia, amigos, en el nombre de este Dios maravilloso que está ahí para ayudarnos, para socorrernos, para consolarnos, para alentarnos, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.